Bueno, continuamos en el último ejercicio donde tenemos que analizar nuevamente un accidente donde un automóvil SEA de 1500 kilogramos atraviesa una gran intersección viajando de norte a sur cuando es golpeado por una camioneta de 2200 kilogramos que viaja de este a oeste. Los dos automóviles se enganchan debido al impacto y se deslizan como uno solo después del choque. Las mediciones de la escena del accidente indican que el coeficiente de fricción cinético entre los neumáticos y los automóviles y el pavimento es de 0,75. Y los automóviles se deslizaron hasta detenerse 5,39 metros al oeste y 5,43 metros al sur. Y nos pide calcular a qué rapidez viajaban cada uno del automóvil justo antes del choque. Entonces, si después del accidente se quedan enganchados, quiere decir que se trata de una colisión elástica, inelástica o plástica. Estamos hablando entonces de una colisión plástica. De acuerdo al planteo, los valores de las masas de ambos rodados y del desplazamiento están en kilogramos y en metros y en metros. El coeficiente de fricción cinético es adimensional. O sea, hemos estado trabajando en el sistema de MKS, no hay necesidad de hacer conversión de unidades. Entonces, con eso vamos a dibujar el problema. Tenemos la masa del automóvil sedán de 1500 kilogramos que viaja de norte a sur, cuya velocidad inicial desconocemos, que eso es lo que tenemos que encontrar, y la masa de la camioneta 2200 kilogramos que viaja de este a oeste. El coeficiente de fricción de 0,75 y el desplazamiento en X hacia el oeste, dice, de 5,39, según un desplazamiento negativo sobre el eje X, y un desplazamiento de 5,43 al sur, como está dibujado acá, o sea, un desplazamiento en Y negativo. Entonces, con estos dos desplazamientos lo que tenemos que hacer es encontrar la resultante del desplazamiento, el desplazamiento resultante, la magnitud del desplazamiento resultante. ¿A través de qué? ¿Se acuerdan de vectores allá? Unidad 1, 2. Entonces, a través del teorema de Pitágoras, que consiste en el desplazamiento en X al cuadrado más el desplazamiento de Y al cuadrado. Cargamos los valores, ¿sí? Después ponemos la calculadora y nos da un desplazamiento de 7,65 metros, que sería la magnitud del desplazamiento resultante. Para saber la dirección de este desplazamiento resultante, hacemos la alfa, arco tangente de Y sobre X, 5,43 metros, dividido 5,39 metros. Dividimos y nos da un ángulo positivo de 45 grados, 12 minutos, 42,53 segundos. O sea que nos da un ángulo positivo, un ángulo antihorario. Y para que nos dé un ángulo completo, le sumamos 180 grados. Y para que nos dé un giro completo de 225 grados, 12 minutos, 42,5 segundos. ¿Sí? Esto nos va a terminar como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior me faltó decirles que la velocidad en común al cuadrado, parece que en energía cinética la velocidad al cuadrado, este cuadrado se tacha y se va con la raíz. Yo ya le daré directamente el resultado, entonces aclaro esto. Entonces es similar al ejercicio anterior. Entonces para la variación de la energía cinética, que vamos a trabajar con el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, la variación de la energía cinética va a estar dado con el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque tenemos un coeficiente de fricción de 0,75. ¿Sí? Entonces la energía cinética final, eso es variación de la energía cinética final menos energía cinética inicial. Esto va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que es μ por la normal. ¿Sí? La normal en este caso va a ser sobre el eje Y, donde vamos a tener la masa total, o sea, la masa del automóvil sedán más la masa de la camioneta, por la aceleración de la gravedad y el desplazamiento. Por eso era importante encontrar el desplazamiento resultante, que lo vamos a utilizar en este caso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos después del accidente? La energía cinética final sería un medio por la masa de ambos vehículos por la velocidad común al cuadrado. La energía cinética no tenemos la velocidad inicial ni del automóvil sedán ni de la camioneta. Entonces eso lo tachamos, se va, que eso más adelante lo vamos a calcular a través de la cantidad de movimiento lineal. Fuerza de rozamiento, μ por la normal, μ, sentido contrario al movimiento, menos negativo, por la masa de los dos vehículos, por la aceleración de gravedad y por la distancia. ¿Sí? Despejo mi velocidad común al cuadrado, lo pongo acá abajo, el cuadrado se va con la raíz, esto queda tal cual como está, mi trabajo con la fuerza de rozamiento queda tal cual como está, todo lo que le multiplica a velocidad común pasa al otro lado restando, y obtenemos una velocidad común de 10,60 metros. Esa es la velocidad común después del impacto. A su vez, esta velocidad común, como se trata de un choque plástico, pero en dos direcciones.
Esto es un choque bidimensional en dos direcciones. Entonces mi velocidad común lo tengo que determinar tanto en la componente X como en la componente Y. ¿Sí? Entonces mi velocidad común va a estar dado por 10,60 metros sobre segundo, que acabamos de determinarlo, por el coseno de ¿cuánto grado? 225 grados, 12 minutos, 42,5 segundos. ¿Pueden trabajar con esto? Bueno. Y nos da una velocidad común sobre la componente X de 7,5 metros. Y lo mismo hacemos sobre la componente Y, mi velocidad común sobre la componente Y. Nada más que en vez del coseno va al seno del ángulo y nos da el mismo resultado de menos 7,5 metros. Bien, a través de la cantidad de movimiento lineal vamos a determinar lo que nos pide el problema. ¿Qué rapidez tenía cada automóvil justo antes del accidente? Entonces tenemos que ver la velocidad inicial del automóvil sedán. El automóvil sedán solamente se desplaza sobre el eje Y, o sea que sobre el eje X va a ser nulo, va a ser 0. El único que se desplaza sobre el eje X hacia el eje X negativo es la camioneta, o sea que nunca va a trabajar sobre el eje Y. Una vez que tenemos bien en claro esto, vamos entonces con el momento lineal sobre el eje X inicial y mi cantidad de movimiento sobre el eje X final. Dijimos que el automóvil no se desplaza sobre el eje X, sino sobre el eje Y, entonces eso se va a 0. El único que se desplaza sobre el eje X hacia... ahí está negativo. El único que se desplaza sobre el eje X es... sobre el eje X es solamente la camioneta. Entonces tenemos menos, acuérdense que pueden poner más y entre paréntesis en negativo la velocidad, pero más por menos ya agregamos menos. Entonces, menos 2.500 kilogramos de la camioneta por la velocidad de la camioneta inicial sobre el eje X. Esto va a ser igual a la masa de los dos vehículos, camioneta y automóvil, por la velocidad común sobre el eje X. ¿Estamos ahí? Entonces, despejo mi velocidad común, la velocidad, perdón, de la camioneta sobre el eje X inicial, que se dirige hacia el eje negativo. Entonces, esto queda tal cual como está, ¿sí? Y esto que está dividiendo pasa a este lado. ¿Estamos ahí? Bueno, acá lo que tenemos que cargar es por el coseno de ¿cuánto? Acuérdense que mi camioneta se desplaza hacia el eje X negativo, entonces sería el coseno de 0 grados, 180 grados. El coseno es 0 grados. Entonces acá agregamos el coseno de 180 grados. ¿Sí? Entonces, 1.500 más 2.200 por menos 7,5 dividido 2.200 nos da un valor de 12,61 metros sobre segundo positivo. Y a esto yo le tengo que multiplicar 180 grados. Y me va a arrojar un valor igual. Me arroja un valor igual, pero de 12,61 metros sobre segundo negativo. Vamos a correr un poquito más para allá, aquí entró. Ahí está. Entonces, este es el valor de mi velocidad en X. O sea, ¿cuál era la velocidad de la camioneta? ¿Cuál era la velocidad de la camioneta a su inicio, antes del accidente? De menos 12,61 metros. Y el coseno es 180 grados, porque se dirige hacia el eje X negativo. Lo mismo vamos a hacer con sobre la cantidad de movimiento lineal sobre el eje Y, que acá el único que actúa sobre el eje Y, el único que se desplaza sobre el eje Y es mi automóvil. O sea que mi camioneta sobre el eje Y va a ser 0. ¿Estamos? Y acuérdense que si se desplaza sobre el eje Y, vamos a tener una dirección de 270 grados. Muy bien. Sigamos entonces. Mi automóvil sedán es de 1.500 kilogramos por la velocidad de mi automóvil en el eje Y. ¿Sí? Entonces mi camioneta sobre el eje Y no se desplaza, por eso ya lo tacho con esta línea roja. ¿Qué me queda después? Mi cantidad de movimiento final sobre el eje Y. Me queda la masa de los dos vehículos, camioneta y automóvil, por la velocidad común sobre el eje Y, que tenemos acá de menos 7,5 metros sobre segundos. Despejo mi velocidad del automóvil sedán sobre el eje Y, y si es sobre el eje Y dijimos que era por el seno de 270 grados. Vamos a sacar un poquito esto más para allá, para que entre todo. Entonces, cargamos los datos, despejo mi velocidad inicial
mi velocidad inicial del automóvil sobre el eje Y. Esto queda tal cual como está. Lo que le multiplica, acuérdense que si es sobre el eje Y va negativo, ¿sí? La velocidad es negativa hacia el eje negativo. Le agrego eso. Simplifico los kilogramos de la masa. Entonces me va a dar una velocidad positiva de 18,5 metros sobre segundo. Por el seno de 270 grados me va a arrojar el mismo valor, nada más que con el signo negativo. Y con esto terminamos el ejercicio número 7 de la guía de colisiones. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, estamos a disposición a través del aula virtual los días lunes y jueves, los días lunes de 14 a 16 horas y los jueves de 16 a 18 horas, a través del chat en línea o a través del Gmail de la cátedra.